la luz delante de ti. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos a orar. Tú que oras en nosotros, que clamas en nuestros corazones, consérvanos en la alabanza, en la acción de gracias. Háblanos en lo profundo del corazón, con el lenguaje que llega al corazón del Padre. Danos la sabiduría que inspire nuestra mente y nuestro corazón, para hacer la alabanza, para vivir en oración. Escúchanos, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, en las peticiones que presentamos, en la intercesión que realizamos. Tú nos reúnes en torno a tu persona, para ofrecer al Padre este sacrificio de alabanza. Llénanos de tu plegaria, para que participando con toda la iglesia, con nuestra familia, vivamos en esa expresión perfecta de la oración. No porque seamos capaces, sino porque eres quien oras en nosotros. Circúndanos en esa plegaria incesante, también del silencio, para que nos transfiguremos en tu presencia. Queremos alabar al modo de la Virgen María, Madre de la oración. Queremos unirnos a las oraciones que te tributan los ángeles y santos, así como tributas oración al Padre y al Hijo en tu presencia. Acúnanos en nuestra oración, con el don de la oración. Quienes tienen el don de alabanza, el don de intercesión, el don de lenguas, el don de los cantos, para que nuestra oración sea llena del amor tierno y misericordioso. Así como una madre es amada por el Hijo, así como un buen papá es amado por el Hijo, así queremos orar diciendo: Abba, Padre. Cúbrenos con tu alegría, a imitación de quienes viven dedicados a la oración, en horas y tiempos. Plásmanos siempre en el amor, para que confesemos así la fe, y proclamando tu alabanza ensalcemos tu misericordia. Sí, tú estás en nosotros, y nos haces clamar como hijos e hijas, Espíritu Santo. Queremos invocar en confianza tu presencia. Queremos crecer en la experiencia del amor, porque tú eres la fuente del amor. Sí, no sabemos orar cuando no sabemos actuar, y queremos esa presencia viva para orar al modo de Jesús, el verdadero y gran orante. Espíritu Santo, guíanos, fortifícanos para poder vencer la tentación en la oración, porque a veces no podemos, a veces no queremos, y seguro decimos que no sabemos, pero tú nos das la sabiduría para poder vencer las seducciones del maligno que quiere apagar la luz de la oración en nosotros. Envuélvenos. Mira estas humildes plegarias que te ofrecemos en comunidad de iglesia a través de este medio. Bendito por los beneficios de tu amor. Espíritu Santo, tú nos bañas en esos dones de tu presencia. Haces que intercedamos por nuestros parientes y amigos, para pedir la salud del alma y del cuerpo, y para clamar al Padre por el sustento, y sobre todo vivir en su santa voluntad, al modo de Jesús. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Manifiéstanos, Espíritu Santo, esa contemplación amorosa de los misterios de Jesús, para conformar nuestra vida a la de Jesús, por su encarnación, por su pasión y su cruz, y por su santa resurrección. Espíritu Santo, tú que nos revelas estos misterios, haznos exultar ante el Padre y adorar por el don de la salvación, en la comunión que tú nos comunicas, para glorificarte junto al Padre y al Hijo. Tú nos inflamas cuando nuestro corazón está frío. Tú tocas nuestros labios para proclamar salmodias, para expresar nuestra oración, para hacer también nuestros rezos. Queremos ser lámparas de luz en nuestra oración, que no se extingan nunca. Esperamos en esa fuerza de unión contigo. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. De amor, esa es la luz de Jesús. Ya no hay sol. Y les saludamos en la presencia de Cristo Jesús, en la presencia del Padre, del Hijo, que es el mismo Señor, y el Espíritu Santo.
Un saludo aquí en este espacio Kenosis, a quienes comparten aquí en los medios de la emisora Minuto de Dios. ¿Cómo no glorificar al Señor por este regalo de bendición, por gozarnos en esa presencia maravillosa de estar compartiendo el don de la oración y de vivir estos momentos de gracia? Y vamos a entrar hoy también a continuar lo de la oración. Lo hemos hecho en algunos espacios en forma organizada y hemos ido insistiendo en otros, pero estamos viviendo este momento, pidiendo el don de la oración. Hemos referido las maneras de orar. Vamos a hablar un poquito de esa oración que se nos enseña en la palabra de Dios, que se nos enseña sobre todo en la iglesia, y a orar al modo de Jesús. Bueno, ahí estamos con Donald en esta parte técnica del sonido, en el máster de la emisora Minuto de Dios, y a ustedes les damos la bienvenida a Kenosis. Te llenará de amor. Y bien, es bueno darnos cuenta que eso nos enseña en la iglesia. Uno va al Santo Catecismo o al Catecismo de la Iglesia Católica y hay formidables enseñanzas. No lo voy a repasar totalmente, ni voy a quedarme en ello, porque para eso está el Catecismo, que podemos verlo y se puede mirar qué nos enseña sobre la oración. Sobre todo cuando uno va a ese último capítulo, el capítulo 4 del Catecismo, vale la pena que nos dediquemos a entender lo que se enseña en la oración. Ya se los había mencionado. Ahí nos va hablando de cómo fue la oración desde el Antiguo Testamento, la oración de Abraham, la oración de Moisés, cómo el pueblo se volvió un pueblo orante, cómo desde tiempos antiguos, como nos enseña la Biblia, se oró con los salmos. Los salmos son como la expresión más bonita de la oración que hay en la Biblia, aunque diversos textos nos presentan momentos de oración especiales y particulares y directos, pero toda la Biblia está realizada en experiencia de oración, para hasta conducirnos a la oración de Jesús, que se nos habla tanto en el Nuevo Testamento. Pues Jesús es el principal de toda la Biblia. La Biblia, el Antiguo Testamento, nos prepara la venida del Señor Jesús, y Jesús entonces se hace presente y nos enseña cómo es que es la oración de Jesús. Una oración que es filial, que se hace con frecuencia, que se hace en secreto, que se hace con los demás. Ante todo, una comunión a la voluntad del Padre muy grande. Lo hace Jesús, también lo hace la Virgen María, cuando se une a la voluntad del Padre, y ella se vuelve la primera orante en el camino del Nuevo Testamento. La encontramos ahí con la oración del Magnificat. Y claro que con el encuentro con Santa Isabel sale la Ave María, porque ella es honrada, pero ella es la mujer de la oración. Pero como María, la iglesia es el espacio de oración. Oramos en iglesia. La comunidad se convoca desde Pentecostés, bueno, desde antes, pero Pentecostés es el espacio fundamental y la acción del Espíritu Santo que permite a los discípulos y discípulas de Jesús cumplir su misión con la ayuda de la oración. Y se nos va hablando de un camino que hay que ir haciendo de la oración. En la tradición de la iglesia ya se nos va hablando de ese camino. No se puede invocar el nombre del Señor si no se tiene el Espíritu Santo. Si no cooperamos con el Espíritu Santo y su acción a través de la oración, ¿qué sería de nuestra vida y qué podemos realizar? Y así la iglesia se vuelve maestra de oración y nos ha enseñado muchas cosas especiales de cómo se ora, las diversas formas de oración que hay en la iglesia, en el nivel comunitario y personal, los espacios que hay dispuestos para la oración, esos lugares favorables de oración, sabiendo que el lugar más importante será cada persona que se considera templo del Espíritu Santo. Y así en esas expresiones formidables de oración, como ya hemos mencionado, que la meditación, que la contemplación, que el silencio, bueno, de eso hablaré un poquito también en cierto momento, pero hay algo importante que hay que insistir, que en la oración libramos combates, los combates de la oración. También se habla en el catecismo, porque hay una lucha contra nosotros mismos y el tentador hace que nos podamos separar y enfriar en la experiencia de la oración. Necesitamos entonces la gracia del Espíritu Santo, que nos ayuda a vencer en nuestra lucha humana, pero también en las tentaciones de nuestra vida y la tentación de dejar de orar en la que perdemos tanta protección.
Entonces, hay tentaciones tremendas en la oración, la falta de fe y la tibieza, llamémoslo así, que nosotros podemos vivir. Hay que ejercitarse, la oración es un ejercicio. Y el Señor así nos dejó, y ya el catecismo, estoy diciendo cositas rápidas del catecismo, ya el catecismo, ya ustedes mirarán esa oración del Padre Nuestro que se medita, se reflexiona en forma tan especial en cada una de sus partes, en cada una de sus peticiones, y eso es muy especial y muy particular. Qué bendición que podamos tener el don de la oración, pedirlo y orar juntos, orar en familia, porque es el mayor poder que hay sobre la tierra, y orar en modo personal. Jesús, ya no hay soledad, Él vive ya en ti, esa es la luz. Y he venido compartiendo, en algunas veces seguro han escuchado algunas cosas que he dicho de la oración. Solamente quería hacer mención al catecismo de la iglesia para que podamos acercarnos, pero ahora vamos a meditar algunas cosas que nos enseñan los maestros espirituales, los orantes, que nos pueden ser de mucha utilidad en nuestro crecimiento. Y lo he compartido de pronto alguna vez, pero quiero que aparezca en esto que juntos vivimos. Hay un autor que es Mazariegos, Emilio Mazariegos, habla de 7 palabras de la oración. Y quiero que las meditemos un poquito y que profundicemos y que sea una experiencia para los orantes, que debemos ser todos llamados a la oración. Y hay 7 palabras y voy a irlas mencionando poco a poco. La primera palabra es conversión. La palabra conversión. ¿Por qué? Porque el que se decide orar tiene que romper con el pecado para orientar la vida a Dios. Con el pecado en el corazón es muy difícil encontrar a Dios. Y cuando una persona de fe no ora o suple la oración por otra cosa, uno debe preocuparse, porque es posible que tenga comportamientos que no son los del Señor. Cuando no se da importancia a la oración, ¿qué pasa? Dios entonces no es el centro de la vida. Dios no está el centro de nuestra vida ni de nuestra oración. Y qué importante es eso, de saber que Dios está en el centro de nuestra vida y en el centro de nuestra oración. Es para preocuparse. Cuando uno ora, uno va entrando en el camino de la conversión. La conversión es de alguna manera, esa decisión de vivir al modo de Dios gracias al don de la oración. Y ahí es donde nosotros queremos motivar esta experiencia. Quien ora debe dedicarse, o mejor, es una persona de oración, y la oración le va convirtiendo la vida. La disculpa de que todo es oración sin dedicarse a la oración también es una mentira. Cuando nos decidimos de verdad por la oración, nuestra vida cambia, sucede esa conversión a Dios. Así que la vida de oración nos muestra o demostramos con la oración que tanto amamos a Dios. Y la oración como va dándonos fuerza en la vida. Así que la oración exige un cambio de vida. Hablando de esta primera palabra de la oración, un cambio de vida, la conversión, para entregarse a Dios de corazón. Porque cuando uno ora, uno es más auténtico, tiene más luz, ya no hay falsedad. Así que por la oración superamos somos fuertes en nuestras debilidades, superamos nuestros desórdenes, también nuestros miedos. Cuando uno ora de verdad, entonces aceptamos con humildad lo que somos y la necesidad de convertirnos. Y así por la oración se infunden en nosotros las virtudes y los frutos del Espíritu. Qué especial esto, ¿no? Los dones que vienen por la oración. Y aprendemos a tomar decisiones, a renunciar porque estamos fortalecidos por la gracia de Dios. Tenemos la valentía de hacer sacrificios porque Dios nos inspira, porque el amor de Dios se derrama por la oración. Encontramos entonces el camino para despojarnos de esas cosas del mundo, de esas dependencias o vicios, de los placeres que oscurecen el alma. Qué importante es la oración que nos convierte, porque nacemos hacia la vida nueva
y se va formando Jesús en nuestro corazón, como dice San Juan Eudes. Por la oración continua se pasa del sufrimiento a la paz y uno empieza a tener esa iluminación en Dios, que es especial. Así que por la oración, Dios se convierte en el centro de la vida y Dios nos transforma aún más en su presencia, a imagen de Jesús. Y entonces así se vive la vida como debe ser, con sentido pleno. Esta es la primera palabra, la conversión. Delante de ti, que espera por ti. La segunda palabra en la oración, una palabra, seguro habrá muchas, pero hay más palabras. La primera es conversión. Vamos a hablar de una que es tan importante en el mundo de hoy. Vamos a hablar de la soledad. Soledad. A ver, se necesita entrar en el desierto del corazón. Se necesita parar cuando andamos disqueafanados en tantas cosas. ¿Para qué? ¿A dónde vamos a ir? Hay que dedicar espacios a la lectura, a la meditación, a la contemplación, al conocimiento de uno mismo. Quedarse a solas con Dios. Parar en un mundo lleno de prisas. Mire esta segunda palabra, la soledad. Es que a veces hay miedo a la soledad. Porque no queremos encontrarnos. Huimos de nosotros mismos para no encontrarnos con la verdad. Eso sí, no queremos la solitariedad y en pandemia tenemos este golpe tan doloroso de personas muy solitarias que se han aislado. El miedo seguro nos ha ganado. No, en la oración es mucho más precioso porque uno tiene siempre la compañía y la presencia de Dios. Es preciso llegar a lo que se llama la soledad, pero soledad apacible, porque estamos en relación con Dios y estamos en relación con los demás. No es aislamiento, vuelvo y lo insisto. Es sentirse bien con uno mismo porque se está con Dios y también se ama a los demás sin dependencias dañinas. Por eso es tan importante los espacios de uno mismo. Hay personas que no soportan esa soledad, la llenan con aparatos, están con el celular, escuchan otras cosas, quieren el ruido. ¿Cuándo se van a encontrar a sí mismos y a sí mismas? Es que hay una zona de nosotros que necesita la soledad y en la que nos sentimos solos para que Dios llene nuestro vacío. No la llenan las cosas, ni las personas, ni las sensaciones, ni las adicciones. No, hay un vacío en nosotros que lo llena Dios. Y en el cultivo de la soledad verdadera, entonces se da la verdadera espiritualidad. Somos más auténticos. Es eso. Nos hace discernir para uno tomar las mejores decisiones de la vida. Por eso es tan importante cuando uno en la vida piensa, reflexiona, hace sus exámenes de conciencia. Uno no se equivoca tanto al decidir. Obvio que podemos equivocarnos, pero no en cosas que son grandes e importantes. Porque sin esta soledad apacible de la oración, es difícil encontrar a Dios. No se puede vivir la vida cristiana y la vocación huyendo de Dios. No se puede. Llega el momento en que la soledad se hace sonora. Qué bonito eso. Y la vida cobra sentido. La soledad permite encontrarnos y encontrar a Dios que está escondido. Qué especial esto. Es que esta segunda palabra es tan importante que mire cómo la quiero insistir un poco más. Es que en la soledad Dios nos concede gracias especiales. Dios nos da las fuerzas para vencer el mal. Porque sintiendo nuestra debilidad y pequeñez, con Dios somos más fuertes, ya lo venimos diciendo. Pero cuando vivimos llenos de actividades, cuando no sabemos parar, en realidad no crecemos en la santidad, ni maduramos a veces como personas, andamos como ruletas. Los más grandes profetas, los más grandes líderes, el mismo Señor Jesús, que es el maestro verdadero de la oración, han buscado los espacios de soledad para encontrarse con Dios, para escuchar y entender su santa voluntad. Eso han hecho los santos y santas, eso hacemos todos los hijos e hijas de Dios. Cuando nos decidimos por Dios de verdad, se exige la oración porque ese es el alimento del alma. Sin oración el alma está raquítica. Se entiende por qué los monjes, por ejemplo, viven en la soledad del silencio. Se comprende por qué son tan especiales los retiros espirituales. La pedagogía de Dios se da entonces también en la soledad. Y en la soledad, como dije al comienzo, del desierto del corazón, donde Dios nos saca de esa esclavitud y nos lleva a la libertad.
Es en la soledad como aprendemos a vivir en grupo, en comunidad, porque la persona sabe estar sola, sabe estar con los demás, le importan los demás. Esto lo aprendió Israel en el paso por el desierto. Aprendió la soledad del desierto para vivir en comunidad. En soledad el ser humano se libera entonces de la autosuficiencia, aprende a depender de Dios y a caminar con los demás. Buscar en los espacios de soledad nos hace volver al origen de nuestro ser, en el que Dios habita. En el encuentro con Dios alcanzamos el equilibrio que necesitamos. La soledad verdadera entonces nos motiva a seguir adelante, a perseverar en medio de la prueba. Llega el momento en que ya los libros a veces no nos sirven tanto. Necesitamos esa comunicación de corazón a corazón con Dios, que nos ilumina con su Espíritu, pero que también nos guía con su palabra y la palabra de la iglesia. Y en la soledad entonces, ¿qué pasa? La conciencia se ilumina. Nos damos cuenta de Dios, de los otros y del universo. Por eso es tan bonito esos espacios en que uno se abisma ante la inmensidad del universo. Toda esa inmensidad de millones de años luz lo abisma uno en la grandeza y en la bondad del Señor. Que siendo tan pequeñitos, somos tan importantes ante los ojos del Señor. Y ante nuestro Señor entonces sacamos espacios para estar con Él. Bueno, hasta el punto de uno poder llegar a ser contemplativo, contemplativa. Bueno, es que en la soledad que actúa el Espíritu Santo, nosotros vamos siendo iluminados, nos transforma el Señor. No se trata de ejercicios orientales como muchos hacen, no, esa meditaciones de concentración y todas esas cosas raras. En realidad se están buscando a sí mismos. La gracia de Dios viene de fuera, llena el alma y llena el corazón. Pero esas concentraciones son guiadas a veces por fuerzas oscuras y por fuerzas del mal. No es así, como la experiencia cristiana no va por ese camino. Se trata ante todo de la gracia de Dios que nos guía. Ojo con esos que practican el yoga, el reiki y un montón de cosas raras que están contaminando su espíritu. Bueno, y llevamos 2 palabras de la oración: la conversión y la soledad. Después de estos mensajes, regresamos con esta continuidad de las 7 palabras de la oración. Soledad, Él vive ya en ti, y esa es la luz de Jesús. De ti. Saludamos a quienes en este momento se encuentran con nosotros a través de la emisora Minuto de Dios y estamos compartiendo en Kenosis la oración. Ya hemos tenido por ahí un programa, este es un segundo y vamos haciendo unas motivaciones para reconocer la grandeza y la importancia de la oración, e inspirados también en Emilio Mazariegos, que habla de la aventura apasionante de orar. Estamos hablando de 7 palabras de la oración. La primera, la conversión. La segunda, la soledad. Y quiero mencionar una antes de una canción. La tercera es el silencio. Parecida a la soledad. La soledad va llevando entonces al silencio. O mejor, se necesita silencio. Pero es un silencio lleno de la presencia de Dios. Es un silencio ambiental y mental, un silencio afectivo. Es que a veces llevamos cargas negativas de nuestra afectividad, hay heridas emocionales que no se han balanceado en nosotros. Y necesitamos en el silencio sanar y entrar en la armonía de nuestro ser, no en el modo como hablan los de la nueva era, sino en esa comunión con Dios, en ese silencio que nos hace encontrar la presencia de Dios. Y entonces vamos descubriendo la necesidad del silencio, que nos pone en equilibrio, que hace que Dios entable un diálogo con nosotros en el corazón. Es que en el silencio el alma se abre a los dones más elevados de la gracia. Así decía el Santo Padre Pío. Yo lo he mencionado acá en la emisora.
¿Por qué recibió Padre Pío tantos dones?, le preguntaron. ¿Por qué esos dones tan extraordinarios? Y él dijo alguna vez, es que yo hice silencio. Qué importante es eso, para recibir gracias especiales del Señor. Silencio es fruto, bueno, claro que el silencio es fruto de esa soledad apacible de la que ya hablamos, pero es la última palabra que resuena en el corazón, por así decirlo. Esto suena poético, pero es muy bonito. El silencio es posible en un clima de amor, porque el que ama escucha y entiende. Qué importante es eso. Hay que hacer silencio para una buena comunicación. Eso va para las familias, para los grupos y las comunidades, para quienes estamos en los trabajos, compartiendo con otras personas. Hay que hacer silencio para escuchar. Y en la oración, qué grande y qué importante es el silencio. El verdadero silencio hace que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos, si se puede decir así, casi por redundar, y descubrir nuestros vacíos, nuestros ruidos y acoger lo que los demás dicen, el misterio de la otra persona, en este caso, el misterio de Dios. Es que el silencio nos hace aprender, pero también entregar algo. El silencio es signo como de acogida, de espera, de búsqueda y de escucha. Por el silencio se sueltan esas falsas seguridades y entramos en la sorpresa, en la admiración, en la contemplación y en el gozo. Es que el silencio es la puerta para entrar, así como lo mencionamos, en el misterio de Dios. Bueno, hay que estar atentos, hay que estar despiertos y conscientes, estar en la presencia, saber estar presentes ante Dios, en el silencio, que a veces nos estremece y que nos hace decir más de una vez, Dios existe. También existo yo, claro está, si Dios existe, estoy yo en su presencia. Y por el silencio entonces nos descentramos, podemos nosotros darnos cuenta de los demás. Estoy insistiendo mucho en el encuentro. También nos pone ante Dios, como lo hemos dicho, pero ante todo a Dios que es amor, porque su Espíritu habita en nosotros. Y esta vez es tan silencioso, pero es tan amoroso. Y ese es el silencio más especial, el silencio más hermoso, que crea la profundidad del diálogo más especial. Cuando, por ejemplo, los enamorados, cuando se aman, cuando hacen el silencio, es la parte más bonita. Los que ya han vivido como pareja tantos años, cuando hay esos silencios tan bonitos de estar el uno con el otro, eso es hermoso. Así, imagínense si así nos sentimos nosotros, ¿cómo será cuando hacemos el verdadero silencio y sentimos el abrazo y la ternura del Señor? Hacemos presente a Dios. Silencio. Es que la oración verdadera necesita también silencio para escuchar a Dios, porque nosotros hablamos y hablamos, y cuando dejamos que Dios nos llene con su amor, nos dé nueva vida, un silencio que nos pone en comunión con la voluntad de nuestro Señor. Por eso es tan importante eso en la oración, el silencio. Orantes como Jesús, que buscó tantos espacios de meditación y contemplación, pero la meditación al modo de la guía del Espíritu Santo, no cualquier otra meditación como ya lo he mencionado. Y así, tan importante hoy, en tantos ruidos que vivimos, ese aprendizaje que debemos hacer en el silencio para renovar nuestra vida, nuestra vocación, porque es que los ruidos enferman también nuestro cuerpo. El silencio nos da salud. Nos despersonifica el ruido, nos mete en la masa, nos hace del montón. Quien no hace silencio no es original. Tan importante el silencio, porque Dios nos ama en forma única. Somos únicos y únicas ante el Señor. Y ese silencio, claro que a veces resulta no tan rentable cuando queremos siempre aprovechar el tiempo para hacer más cosas. Pero es que en el silencio alcanzamos el tesoro para el alma. Por el silencio hay hombres y mujeres capaces de la verdadera escucha. Y por el silencio en la oración, Dios nos escucha, Dios nos habla y nosotros hablamos con Dios. ¡Qué bendición! Bueno, esta es la tercera palabra. Queremos que tomemos un tema musical de este grupo Arpa de David, muy especial. Señor, enséñanos a orar. Para ti, Señor, y cierro mi puerta para hallarte allí, pues sé que me escuchas y siempre estarás muy dentro de mi alma, en silencio hallaré
enséñame a orar. Haz de mí tu vasija de nuevo, donde plasmes tu obra, Señor. Tú que estás en lo alto del cielo, tu Maestro, enséñame a orar. Haz de mí tu vasija de nuevo, donde plasmes tu obra, Señor. Recibe, Señor, mi humilde oración. Tú sabes que brota de mi corazón. Yo quiero entregarte todo lo que soy. Quiero que me tomes y pongas en mí tu amor. Tú que estás en lo alto del cielo, tu Maestro, enséñame a orar. Haz de mí tu vasija de nuevo, donde plasmes tu obra, Señor. Tú que estás en lo alto del cielo, tu Maestro, enséñame a orar. Haz de mí tu vasija de nuevo, donde plasmes tu obra, Señor. Qué interesante pedir, bueno, en esta melodía que tiene su toque muy original, pero sobre todo en esa súplica, Señor, enséñanos a orar. Y estamos diciendo las palabras de la oración, estamos mencionando algunas. Son 7 las que estamos mencionando aquí. Ya hemos dicho 3. La primera, la conversión. Segunda, la soledad. Y tercera, el silencio. Una que es fundamental, importantísima, la palabra de Dios. ¿Qué clave es esta? La número 4, cuarta palabra, la palabra de Dios. Palabra de Dios que despierta el corazón, que nos va cambiando en la mente. Es la palabra de Dios que nos guía, que nos salva. Y la oración es ese encuentro a través de un diálogo y la palabra es el signo de ese encuentro. Dios nos habla a través de su palabra y el Espíritu Santo nos adentra en la profundidad de esa palabra viva de Dios. Y por la palabra de Dios, entonces Dios llega también a nosotros, pero nosotros llegamos a Dios de esa manera. Es una palabra creadora, es una palabra fecunda que se siembra en el corazón para producir buenos frutos. Por este motivo, la palabra se escucha, se medita, se celebra y se encarna después de ser proclamada. Pudiera decir muchas cosas acerca de la palabra que es orada. Yo creo que me gustaría hacer aparte un programa que sea solo para hablar de la lección, de cómo hacer una bonita lección y cómo se ora verdaderamente con la profundidad de la palabra. Ahorita es solo para mencionar cómo se ora con la palabra. Ya llevamos 4, entonces ya mencionamos esta tan importante que es la palabra de Dios. Que espera por ti, que espera por mí. Una quinta palabra en la oración es, eso sí, la más importante me parece, el Espíritu Santo. Como le hemos venido insistiendo, ¿no? En todo este recorrido de la vivencia de la oración.
El Espíritu Santo. Bueno, Él es quien nos conduce, el que nos da la conversión. Él es el que se mueve en nosotros para convertirnos. Él es quien nos lleva y nos conduce a la soledad y al silencio. Él es quien nos revela también el don de la misma palabra. Como lo sabemos, es quien reza, intercede en nosotros, se mueve en nosotros, la fuente más poderosa de la oración. Por el Espíritu Santo, cuántas veces lo hemos dicho, nos hace clamar, y en la oración inicial lo decíamos o lo orábamos, nos hace clamar, Abba Padre. Es que nuestra oración, la oración cristiana, es oración en el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo desciende a nuestro corazón y desde el corazón pasa a los labios también, para que oremos al modo de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo guía, ilumina, inflama, inspira, también recrea. Y por la oración en el Espíritu, el Padre Dios y Jesús se manifiestan. Mire qué especial. Oramos en el Espíritu, pero es una oración que se dirige al Padre en Jesús. Se manifiestan, porque es que la Trinidad Santísima siempre está presente. Y es en la Trinidad Santísima como se hace nuestra oración. El mismo Espíritu Santo, que es amor del Padre y del Hijo, se hace el pedagogo, es decir, el que nos enseña en nuestra oración. Nos conduce y va formando en nosotros la vida de Jesús. Nos hace orar al modo de Jesús. Cuando uno clama así como hijo o hija, orando a la manera de Cristo Jesús. Ya lo mencionábamos cuando recorríamos un poquito y mencionábamos lo del el catecismo. Nos estaba diciendo con claridad que el Espíritu Santo ora, pero es la oración de Jesús la que se mueve en nosotros. Es continuidad, diría San Juan Eudes, en nosotros se continúa la oración de Jesús. Esa es la quinta palabra, el Espíritu Santo. Que espera por ti, que espera por Hay una mí. sexta palabra. Ah, sí, qué bonita. Corazón. Vamos a ver, alguna vez hicimos un programa aquí, debe estar grabado, un programa dedicado solamente al corazón, a los sentimientos, a sanar el corazón. Pero en este caso vamos a hablar del corazón como el lugar de oración. Cuando uno habla del corazón está hablando del alma, de nuestro espíritu, de lo más íntimo de nosotros mismos, de los mismos sentimientos también en nosotros. A ver, es que desde el corazón, o en el corazón es donde Dios se mueve, pero ahí es donde Dios nos ve. Es en el corazón donde Dios nos conoce. Podemos decirlo claramente, lo confirmo de nuevo, el corazón es el verdadero lugar de la oración. Ahí está nuestra libertad, nuestras esclavitudes, nuestros pecados, las gracias y nuestras emociones afectivas. Corazón, esta palabra de la oración. En el corazón Dios nos pone en la verdad de lo que somos. Uno se conoce por el corazón. La cuestión es si conocemos nuestro corazón y si sabemos que Dios se mueve en nuestra alma. Por la oración del corazón, podemos decirlo así, los ojos del Espíritu se despiertan y permite ver nuestra pequeñez y nuestra miseria. Por eso se dice tantas veces, mi corazón palpita por ti, Señor. Mi corazón también ora. Qué especial esto. Por la oración del corazón, entonces, podemos abandonarnos al amor de Dios, poniendo en Él nuestro centro de amor, sabiendo que es el amor más grande que nosotros tenemos. Que palpite nuestro corazón en amor por Dios. Y ahí vendrá la gracia, ahí se mueve la gracia de Dios que nos da fuerza para vivir nuestra vida, nuestra propia misión. Y por eso es que la oración se hace posible, o hace posible los anhelos del corazón y convierte así en frutos que santifican, porque en el corazón es donde se derraman, llamémoslo así, los dones y los frutos del Señor. Bueno, que se derrama el amor, la belleza, la libertad, el bien, la paz, el perdón, la paciencia, la alegría, la bondad, la pureza, la justicia, bueno, tantos dones y gracias y tantos frutos. Pero si el corazón está centrado solo en cosas o solo en personas,
o en gustos de la vida o en placeres de la vida, entonces choca contra las cosas de Dios. Y entonces uno puede fracasar en la vocación de la vida por no ver la verdad. La oración, en esa oración, se percibe a Dios mismo, que está en la belleza, que está en la libertad, que está en el amor, que está en la paz, que está en la felicidad, también debemos decirle. La felicidad es desde dentro del corazón. ¿Y por qué? Porque es que Dios está dentro de nosotros y esa experiencia de sentirnos felices de verdad es un regalo de la oración. Aunque Dios nos permite muchas vivencias de la vida que nos dan la sensación de felicidad, de realización, y el corazón lo siente, claro está. Pero eso se siente pleno cuando tenemos a Dios en el corazón. Así que hay que llegar al corazón de los enamorados y enamoradas. Que no se contenta simplemente con migajas, sino que reclama fidelidad. Y eso es lo que pide Dios al orante, fidelidad en su oración. Y por la oración auténtica, entonces el corazón se mueve a hacer las cosas buenas y empieza a luchar contra el mal. Aún más el corazón lleno de Dios conoce la verdad para vivir plenamente sin apariencias ni hipocresías. Porque es que en el corazón, por la misma oración, libramos nuestros combates contra el miedo, contra la angustia, el aburrimiento, la ansiedad, el resentimiento, la falta de perdón. Por la oración del corazón, la vida de Jesús se forma en nosotros. Otra vez esa expresión de San Juan Eudes, pero es que es tomada de San Pablo. El corazón de piedra, qué bonito es esta palabra del profeta Ezequiel 36, 28 en adelante hasta el 36. El corazón de piedra se transforma en corazón dócil a Dios, para amar a Dios mismo, para amar a nuestros semejantes, para vivir la vida al modo de Jesús. Por la oración entonces perseveramos en el corazón. O mejor, se mantiene en nuestro corazón esa inquietud de buscar a Dios, de amarlo sobre todas las cosas. Y eso es un don que se da en la oración, diría San Agustín, esa inquietud que no cesa hasta que yo me encuentre un día definitivamente con Dios, hasta que no tendré descanso, hasta que no esté sino solo en Dios. Qué especial esta palabra, la palabra del corazón, que es una oración que nos lleva en la oración a tener la oración del corazón, en esa relación de amor, de amistad, de confianza, que solo nace de esa experiencia de amor con Dios desde el corazón. Y nos queda una, ya les voy a decir. Esa es la luz de Jesús. Bien, así hemos recorrido las palabras de la oración. 1, conversión. 2, soledad. 3, silencio. 4, palabra de Dios. 5, Espíritu Santo. 6, corazón. Y esta última para cerrar este compartir se llama vida. Genial. Es que la oración que no se enraiza en la vida no es oración, está vacía. La vida es el clima de la oración. En la oración se proyecta la vida, se descubre la acción de Dios en todo lo que hacemos. La oración nos permite sentir a Dios como la vida de mi vida. Y así Dios va cambiándome. Y el fruto de la oración hace entender la vida con los ojos de Dios. Y nos comprometemos al modo de Dios. Así que un creyente orante se despierta a sí mismo a la realidad, ve la realidad con los ojos de Dios y se compromete a transformarla en la mirada de Dios. ¿Le duele perder el tiempo? Hay que hacer muchas cosas para servir y amar a Dios desde la propia vida. El orante entonces lleva la vida a la oración y la vida se le hace oración. Y en medio de los afanes y los compromisos que tenemos, la oración nos da descanso, da sentido a nuestro trabajo, a nuestro servicio. El orante sabe que lo que más importa es el sentido que damos a lo que hacemos. Y lo hacemos ofreciéndoselo a Dios y lo hacemos al modo de Jesús, de María Santísima, de los santos y santas, que siempre se dedicaron incansablemente a servir a Dios y entregarle toda la vida. Bueno, la oración nos enseña esa gratuidad de Dios que se prolonga en la vida del orante. Bendito sea Señor, porque nos has indicado esta experiencia de cómo orar, de cómo entender mejor la oración. Danos la gracia de Espíritu Santo para perseverar y aprender más el don de la oración, ser constantes, porque es la mayor fuerza, la mayor luz y se nos revela el sentido de la vida. Guíanos y que en esta oración
podamos transformar nuestra existencia y nuestras familias y nuestra propia realidad. Señor Jesús, enséñanos a orar. De paz te llenará. Bueno, así llegamos al final de este compartir, de este espacio que no sé, ya va a haber otros espacios de la oración. Voy a seguir profundizando otras cosas interesantísimas. Donald, muchas gracias por estar aquí en el máster, en la técnica del sonido de la emisora Minuto de Dios. A ustedes por su sintonía. Y que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tanta bendición. La luz de